Voice Radio MX, el poder de la voz en los temas que quieres escuchar. Voice Radio MX. Sigue con nosotros a través de Voice Radio MX, el poder de la voz en los temas que quieres escuchar. Los comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de esta estación. Bienvenidos a un viaje entre lo místico y lo paranormal. Y lo desconocido. Comienza Metarmonics. Conduce Rodrigo Liberón. Muy buenos días tengan todos, estamos aquí en Metarmonics, Misterios de la Vida y de la Ciencia. Estamos con un tema realmente apasionante y es un tema que tiene que ver con todo esto que ha pasado últimamente en Notre Dame. El día 15 de abril del 2019 se desata un incendio en la Catedral de Notre Dame. Déjenme ver, es que me están llegando mensajes acá, ya saben ustedes mismos, con las felicitaciones. Y sí, pues como no, dentro del grupo de Metarmonics, bueno, vamos a hacer un alto en esta cosa de Notre Dame. Ok, es una petición urgente de salud para la maestra Ana Lilia Espinosa. Quisiera pedirles una oración mentalización urgente para nuestra hermana para superar una anemia aguda que redundaría en una potencial transfusión de sangre. Está en proceso de sanación con quimioterapias. Enviémosle nuestra mejor energía sanadora para que pueda el día de hoy evitar la transfusión y lograr el equilibrio en su hemoglobina por su salud. Gran arquitecto del universo, te pedimos con fuerza en ley de amor. Amén, amén, amén. Bueno, damos también los saludos rigurosos a Círculo de Estudios Marte con mi venerable hermana Angélica Caballero, que es la que nos guía en los estudios del ocultismo. Luego a la logia, a la respetable logia simbólica Evolución 2 número 52 del Oriente de Valle de México. También a la logia Hostus 1 número 22 y Sol Invicto 1 número 22 del Gran Oriente del Estado de México. Obviamente también a mis venerables hermanos Ricardo Mate Ortega, a mi venerable hermano Salvador Castillo Schmidt-Huber, a mis venerables hermanos de ambos orientes y también evidentemente mando saludos a mi grupo de Metarmonics, grupo en donde investigamos y estudiamos las filosofías que tienen que ver con la construcción de esta armonía personal sagrada, porque se hace en base a un proceso numerológico, se transforma a Cábala y de Cábala a geometría, y después se hace una conversión de geometría a música. Entonces queda esta música sagrada personal
si ustedes necesitaran esta música sanadora que es el reflejo de ustedes en equilibrio, el reflejo sonoro de ustedes en equilibrio, llámenme al 55 14 58 65 35. 55 14 58 6535, mismo número para que se ocupa para las preguntas que tengan ustedes, y que las podemos con todo gusto contestar en vivo. Bueno, continuamos con Notre Dame. El 15 de abril de este año se desató un incendio en donde el gobierno de Macron se apresuró a decir que las causas de este incendio que consumieron el techo y la aguja principal de la catedral había sido provocado por un accidente. Un accidente en el área de las obras de restauración. Posteriormente se precisó o se quiso precisar que los obreros que estaban trabajando en esa zona no respetaron la prohibición de fumar, por lo tanto esto debió haber causado el incendio. Bueno, esto a grandes rasgos es lo que ocurrió en cuanto a versión oficial. Luego llama mucho la atención de que este hecho ocurriese en un momento en donde el gobierno francés tiene gravísimos problemas por su actitud neoliberal, ¿no? En cuanto a la cuestión de todo esto de las pensiones, ¿no? De la actitud sobre los energéticos, sobre los mismos recursos naturales, sobre el manejo de los recursos naturales, que realmente esta escalada de privatizaciones y todo eso, que los franceses no están de acuerdo. ¿Por qué? Porque igual que en México, igual que en todas partes del mundo, las privatizaciones, en vez de causar una ola de progreso y de evolución, ha causado una ola de pobreza. Entonces, el pueblo francés está totalmente en contra y se exterioriza en base a protestas de estos chalecos amarillos, de esta gente que está en contra de los postulados neoliberales, y que pues van desde una amplia gama política, desde gente de izquierda declarada hasta socialdemócratas, gente de centro, es decir, la pluralidad con la que está integrado estas brigadas de chalecos amarillos, hacía mucho tiempo que no se veía. Sí, hace ya mucho tiempo que no se veía tantos colores en una sola bandera, que es que Macron eche para atrás todas estas medidas tan voraces, ¿no? Tan leoninas, ¿no? Y sin embargo, obviamente se necesitaba una justificación. Hay lenguas, hay gente, hay rumores a voces que este incendio podría haber sido una especie de 11 de septiembre afortunadamente sin muertos, ¿no? Para el gobierno francés. Es decir, un autoatentado que llamara la atención y que focalizara esta diana de este objetivo de agresiones sobre los chalecos amarillos. ¿Por qué? Porque Notre Dame es a todas luces un foco de espiritualidad católica. Entonces, ¿quiénes estarían en contra de este monumento, digamos, al conservadurismo católico? Pues serían, los mismos liberales, ¿no? En este caso, liberales de izquierda y concretamente chalecos amarillos, que han sido los más activos y han sido los más violentos. Bueno, esa es una de las tesis, de las teorías. Pero también subyace algo muy importante,
y es el hecho de que no ha sido la última ni la única catedral que ha afrontado atentados este último momento, este último tiempo. Catedrales góticas, bueno, tenemos de Chartres, tenemos de Amiens, tenemos, bueno, varias catedrales, como se llama, que han sido hermanas de la Catedral de Notre Dame y que fueron construidas eventualmente después de la de Notre Dame. Vamos a hacer un alto histórico aquí. Antes del estilo gótico, que es el estilo que tiene la Catedral de Notre Dame, tenemos nosotros que dominó el estilo románico. El estilo románico, que es característico de la Edad Media temprana, es este estilo de las enormes catedrales, pero que están prácticamente vacías. Se hacían con piedra de cantera negra. Por lo tanto, estas iglesias negras eran iglesias que las decoraciones y todo eso prácticamente estaban inexistentes y solamente estaban, digamos, perfilando estas enormes paredes negras vitrales. Estos vitrales que dejaban pasar luz, una luz que apenas iluminaba el interior de estas catedrales. Si nosotros visualizamos, nosotros vamos a ver una historia muy particular con respecto a las catedrales románicas y a las catedrales góticas, y es el hecho de que fueron creadas por los gremios de constructores de la época, ni más ni menos los macons o masons, es decir, los francmasones. Bueno, en esa época eran gremios de constructores, los masones. Bueno, vamos a hacer una primera pausa. Estamos en Voice Radio MX por Facebook Live. Estamos en la página www.voiceradiomx.net. Y hábleme al teléfono 55 14 58 65 35. No se vayan, ahorita nos vemos. Cada uno tenemos una historia y camino. Gracias por ser parte de nosotros. Voice Radio MX, el poder de la voz en los temas que quieres escuchar. Voice Radio MX. Una sonrisa no tiene precio, y en Sentido Humano que Transforma lo sabemos. Somos una asociación civil ocupados por el bienestar de los habitantes de nuestro bello Tepotzotlán y sus zonas aledañas, mejorando la calidad de vida de quienes más lo necesitan en el ámbito médico, educativo y social. Nos ubicamos en Avenida Adolfo López Mateos, número 31, Planta Alta, Local 7, Barrio San Martín, Tepotzotlán, Estado de México. En Facebook nos encuentras como Sentido Humano que Transforma AC. Nuestro teléfono 4991-0050. 4991-0050. Acércate con nosotros. Todos somos Sentido Humano que Transforma, donde una sonrisa no tiene precio. Escúchala y conoce. Escúchala y aprende. Escúchala y sorpréndete de los encantos que envuelven los pueblos mágicos y algo más. En tu programa Conociendo Nuestro México. Acompáñanos a descubrir kilómetro a kilómetro los rincones de nuestro país. Todos los jueves de 6 de la tarde a 8 de la noche. Por Voice Radio MX. Conduce Geno Garrido. ¿Buscas una opción segura, ordenada y limpia para resolver tus problemas de construcción?
Servicio de Mantenimiento y Remodelaciones de México. Remodelaciones, mantenimiento, ampliaciones y más. Contáctanos al 55 67 07 91 73 o búscanos en Facebook como Servicio de Mantenimiento y Remodelaciones de México. Ayúdanos a construir tu comodidad. Servicio de Mantenimiento y Remodelaciones de México. En Clásicos de Oro, Héctor Valle te llevará de la mano a través de la música que le dio forma al rock and roll. Todos los jueves, en punto de las 8 de la noche, por Voice Radio MX. El poder de la voz en los temas que quieres escuchar. Estás escuchando Voice Radio MX. www.voiceradio.mx. Estamos de regreso en Metarmón. Bueno, pues ya estamos de regreso, estamos en Voice Radio MX, por Facebook Live, estamos también en la página www.voiceradiomx.net. Háblenme también por cualquier pregunta al teléfono 55 14 58 65 35, 55 14 58 65 35. Bueno, quedamos en esta situación de que se quema Notre Dame de París. Notre Dame está localizada en una isleta, en una isla que está en medio del río Sena, y que en el cual se pusieron desde muy antiguo enclaves religiosos, primero celtas, después romano, después ¿cómo se llama? de la cultura romana. Después de los romanos se estableció por medio de Childeric I una iglesia primitiva cristiana. Después se estableció una iglesia románica en el lugar, y de la iglesia románica se levantó, de hecho la iglesia románica se la terminan, digamos, de desarmar en 1164. Un año antes de desarmar esta iglesia románica, se inicia la Catedral de Notre Dame, que empieza en 1163 y es terminada en 1345. Eventualmente sufre un montón de remozamientos, ¿no? Pero esas son las fechas, digamos, principales. Ahora, ¿qué caracteriza este arte románico que yo les decía? Se caracteriza por estas grandes bóvedas oscuras negras y por una muy poca cantidad de luz. En idioma ocultista, esto se asume como una interiorización a la tierra, a esta diosa madre que nos recibe a nosotros para poder efectuar nosotros esta investigación, esta interiorización hacia nosotros mismos, creando el masónico vitriol. Vitriol, este alquímico vitriol, que es visita interiore terram rectificatur invenis occultum lapidem, es decir, visita el interior de la tierra y rectificando lograrás descubrir la piedra filosofal, la piedra oculta, la piedra de la obra. Bueno, esta piedra de la obra, esta piedra es este ser interior, es esta piedra que es fundamento de nuestro templo interior. A esto se refiere el arte románico oculto, pues,
¿Por qué? Porque evidentemente es arte románico expuesto al exoterismo católico. Ajá, si uno entra, le van a decir a uno, bueno, es que son lugares en donde se propicia la oración, la meditación, por lo tanto son lugares muy quietos, son lugares muy oscuros, bueno, pero sabemos nosotros que estamos metidos en esto, y por supuesto nuestros antiguos hermanos masones operativos sabían perfectamente que esto desde la época románica era un templo, un monumento a la diosa Ishtar, la diosa Ishtar, que después se transformó en Afrodita, después se transformó en Isis, ¿no? Pero esta Ishtar babilónica, esta Ishtar sumeria, era la diosa del amor, era la diosa de la fertilidad, ¿sí? Después se le identifica con otro tipo de dioses, ¿no? Se le identifica con Anhit, ¿no? Se le identifica con Astarte, con Inanna, por ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes, curiosamente, de la hermana de Lilith? Eso nosotros lo vimos en algunos capítulos anteriores, pero la hermana de Lilith es justamente Nana, o Inanna, ajá, que es esta parte de la sexualidad bien hecha, pues, ¿no? Es esta parte del matrimonio, ¿no? De la fertilidad, etcétera. No la parte de súcubo, ¿no? Que tiene esta parte de la sexualidad identificada con Lilith. Pero Nana se le asocia con la estirpe de Caín por parte de los hebreos, y por lo tanto con el gran Tubal-Caín. Cuando dice por ahí que Tubal-Caín, el ángel Tubal-Caín, es este ángel con barba rizada, trenzada en múltiples trenzas, con una tiara de estrellas en la cabeza, este ángel Tubal-Caín, que enseña a Hiram, el constructor del templo de Salomón. Él le enseña a ocupar los metales, la orfebrería. Él le da los secretos para poder terminar el templo de Salomón. ¿Por qué? Porque Hiram era de la estirpe de Tubal-Caín. Ajá, por lo tanto era de la estirpe de Matusalén, de Matusael, ajá, de estos grandes profetas. Incluso, bueno, obviamente de Enoc. Y Tubal-Caín es el que lo apoya y le dice: tú eres mi descendencia, por lo tanto yo te voy a enseñar el arte. Bueno, el arte que se enseña con la orfebrería es a manejar los metales, obviamente, de manera de crear instrumentos para poder salir adelante y ser un pueblo evolutivo, y que estas herramientas ayuden al hombre a crear una tecnología tal que haga que el hombre viva mejor, viva bien. Pero no hay que olvidar que también tiene esta parte oscura, que es la creación de las armas, ¿sí? Tubal-Caín no solamente enseña a Hiram el uso, o a la humanidad el uso de la tecnología, sino que también de la tecnología para el dominio del hombre hacia el hombre, y del hombre hacia la naturaleza. Bueno, entonces ya estamos creando un nexo esotérico, oculto, más o menos lógico, dentro de los inicios de del levantamiento de la posterior Catedral de Notre Dame. Resulta que en esta isleta ya habían enclaves mágicos desde la época de los celtas. ¿Y por qué en medio del agua? Porque el agua es un gran conductor de energía. Es un gran conductor de estas energías magnéticas lunares, ¿se acuerdan? Ajá, tenemos dos tendencias energéticas, que son las que, bueno, por ejemplo, una de los tantos lugares en donde se enlazan es en nuestro Kundalini, en la columna, en donde tenemos a Ida y a Pingala. Ida, este principio solar, electrónico, radioactivo, luminiscente, calórico, ajá, como le llamaban los alquimistas. Y por otro lado tenemos este principio Pingala, que es
un principio magnético, es un principio frío, es un principio femenino, es un principio lunar. Entonces, el agua tanto como la tierra, representan a estas energías que son propias de la diosa madre. En algún momento nosotros hemos hecho puntualizaciones muy específicas acerca del fenómeno del advenimiento de la diosa madre. Vamos a recapitular unos pocos minutos. Tenemos, por ejemplo, que antes del advenimiento del Dios Padre, que es en base a que el ser humano se convierte de nómada a sedentario, y que el cazador nómada se convierte en guerrero sedentario, es decir, el hombre pasa a ser de cazador, pasa a ser a militar. Ajá. El hombre, en vez de ser un prospector, un explorador, para encontrar recursos y comida, ajá, en estas idas y venidas de las sociedades nómadas, se convierte primero en un defensor de los territorios ocupados por estas sociedades, y que son evidentemente productores de los recursos necesarios para la subsistencia social. Pero eventualmente es el hombre, en la medida que va creciendo esta parte demográfica, esta parte de la cantidad de gente, el hombre va buscando nuevos territorios, y muchos de estos territorios ya estaban ocupados. Por lo tanto, el cazador, se vuelve militar, se vuelve defensor y a la postre conquistador de territorios. Bueno, al haber este fenómeno, la sociedad empieza a cambiar, y por lo tanto la diosa madre, que era la diosa de la oscuridad, esta diosa de la humedad, esta diosa de la fertilidad, se convierte necesariamente en este Dios Padre guerrero, en este Dios Padre guerrero, y que en muchos casos era muy vengativo, como en el caso del Yahvé hebreo. Bueno, todo esto que viene, viene a que cuando empiezan a construir la Catedral de Notre Dame, la Catedral de Notre Dame ya había sido un templo dedicado a Júpiter, ya había sido un enclave en donde habían varios templos dedicados a Ishtar. Entonces, ¿qué sucede? La Iglesia Católica, que era, de hecho, por medio de Alejandro I, se hace, esta construcción magnífica a partir del 1163, encarga a la construcción a estos gremios de constructores, ¿sí? Estos gremios de gente que venía de una tradición hermética, de una tradición oculta, y que en este seno, de estas sociedades, de estos gremios, se contiene toda la información de la geometría sagrada, con la cual se levantaron construcciones maravillosas como las babilónicas, como las pirámides egipcias, etc. ¿Y quiénes son estos fulanos? Bueno, ellos, ni más ni menos, vienen de estas tradiciones herméticas, en donde se anclan este tipo de devocionalidades o devociones simbólicas, nótese, hacia diosas como Astarte, como Hécate, como Ishtar, ¿sí? También hay una visión del universo muy particular. ¿Y quiénes son estas personas? Bueno, ni más ni menos son los masones, ¿sí? Son los masones que después, desde 1717, se vuelven de especulativos, se vuelven, de operativos, es decir, constructores a cal y canto, ¿sí? Se vuelven especulativos, es decir, se vuelven masones filosóficos. Entonces, ¿qué sucede aquí, caray? Les voy a decir más o menos una parte, muy curiosa.
En el año 1314, 1314 son 31 años antes de la conclusión de la Catedral de Notre Dame. Bueno, en la catedral, sin concluir, se hace la quema ni más ni menos que de Jacques de Molay. Jacques de Molay, ¿quién es Jacques de Molay? Jacques de Molay, ni más ni menos, es el último gran maestre de los templarios, de la orden de la sagrada orden del Temple. ¿Y qué es lo que oculta la orden del Temple? La orden del Temple oculta ni más ni menos que el secreto del nacimiento del heredero de Jesús, de toda la dinastía que le sobreviene, es decir, los merovingios, y por lo tanto es detenta en sí el secreto del Grial. Vaya, está muy interesante. Vamos a un corte. Estamos en Voice Radio MX, por Facebook Live, www.voiceradio.mx.net, en la página, y hábleme al 55 14 58 65 35. Ahora nos vemos. Cada uno tenemos una historia y camino por... Voice Radio MX. ¿Buscas cocinas, closets, cantinas y muchos muebles más a tu medida? En Cocinas Proyecta tenemos los mejores y más innovadores diseños para la casa de tus sueños. Contacta a Luis o África Barreto al 55 14 90 98 83 o al 55 27 04 36 41. Proyección y comercialización de cocinas SADCB. Diseño y fabricación. Búscanos en Facebook como Cocinas Proyecta Barreto. Política, espectáculos, sociales, deporte y cine. El programa con las mejores exclusivas de la semana. The Magazine, todos los viernes en punto de las 6 de la tarde. Por Voice Radio MX. El poder de la voz en los temas que quieres escuchar. Feedline, nanonutrición 100% orgánica y natural. Feedline desintoxica, nutre, oxigena y alcaliniza tu cuerpo. Feedline es un complemento alimenticio que suministra las sustancias nutritivas que tu cuerpo requiere para el funcionamiento óptimo del metabolismo. Feedline equilibra el sistema nervioso central, limpia y desintoxica el sistema digestivo, fortalece el sistema inmunológico y muchos beneficios más. Resultados 100% garantizados. Mayores informes al 5531 06 24 65 y en redes sociales Feedline MX Izcali. Sé una más de las personas que mejoran su calidad de vida y salud con Feedline. Hola, ¿qué tal? Yo soy su amigo Manu Archundia. Yo soy Quique Márquez. Y yo soy Ricardo Domínguez. Y juntos somos La Salsa Deportiva. Escúchanos los días lunes de 4 a 5 de la tarde por Voice Radio MX. El poder de la voz en los temas que quieres escuchar. Bailando salsa. Sigue escuchando Voice Radio MX. Estamos de regreso en Metarmón.
Estamos de regreso, estamos en Metal Monix, Misterios de la Vida y de la Ciencia. Bueno, estábamos fijando entonces el hecho de que en 1314, 31 años antes de que se acabara la Catedral de Notre Dame, se hace la quema de Jacques de Molay, último de los gran maestres templarios, y como todos sabemos, los templarios, dentro de su afán de ocultarse, porque hay una persecución salvaje hacia ellos, se esconden dentro de, entre otras organizaciones y sociedades, dentro de la orden de los constructores libres o de los francmasones. Bueno, ¿qué relación hay con esto? Se los voy a dejar, el misterio se los voy a dejar abierto, fíjense. En torno a Semana Santa de este año, hubo varios atentados. Uno fue en la parroquia de Notre Dame de l'Enfance, también, en donde los perpetradores irrumpieron en la parroquia, profanaron una cruz, marcándola o dibujando una cruz con excrementos humanos, y se robaron las hostias consagradas. Luego, en Notre Dame de Miñón, hostias esparcidas y pisoteadas por toda parte, y también una profanación de un Cristo en donde le movieron uno de los brazos haciendo un símbolo grosero. Luego, en Saint-Sulpice también se provocó un incendio en la iglesia. En Saint-Hélène profanaron cruces y esculturas también. Entonces, y esto me quedo corto, puedo seguir nombrando iglesias profanadas más o menos en este, digamos, margen de tiempo de Semana Santa de este año, nada más en Francia. Hubo también profanaciones en otros países como en Alemania. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué hay con esto? ¿Hay un mensaje que dar? Evidentemente hay un mensaje que va dirigido directamente hacia la Iglesia Católica, pero hay otro mensaje oculto mucho más interesante. Hay quienes se han apostado, en internet me ha tocado ver, en internet yo no le doy mucho crédito, pero bueno, estamos nosotros también a través de internet. Pero han habido algunos videos en donde se han aventurado a hablar de ciertos portales mágicos que hay en esta parte de la isla de la Cité, donde se ubica Notre Dame, y en estos conglomerados de iglesias también atentadas. ¿Y qué es lo que se busca con esto? Bueno, alimentar a un Dios, bueno, que en realidad es un demonio, y que es el guardián de este portal, que es ni más ni menos que Pazuzu. ¿Se acuerdan ustedes de Pazuzu? Quien tenga memoria lo puede asociar a una película que se llamaba El Exorcista. En El Exorcista, el demonio que invadía el cuerpo del personaje que hacía la actriz Linda Blair, era ni más ni menos que Pazuzu. Pazuzu fue un dios, fue un demonio sumerio que controlaba esta parte de la oscuridad, del inframundo. Esto, según algunos aficionados al ocultismo, muy febriles, ¿no? Muy, por no decir otras palabras, ¿no? Lo asocian a esta parte. A ver, permítame tantito, Sí, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, Ángeles, ¿qué dices? ¿Cómo estás? Bien, gracias, aquí escuchando el programa. A ver, preguntas, comentarios, ¿qué tienes que aportar? De lo que comentas, de la información que viene en internet, yo vi que la zona norte está dedicada a la Virgen María, pues.
Así la es. zona sur a Jesús. Pero luego ahí en internet también ellos se les van las cabras y dicen que la norte es Jesús. Entonces sí me quedó esa duda, si tú tienes ese dato. Bueno, voy a dar una explicación ahora, bastante acabada con eso, y voy a hacerles un dibujito, ¿sale? Pero ahora te voy a dar esa explicación y espero que estés así como que muy resuelta con eso, porque qué bueno que me lo dices, porque zona norte Jesús, zona sur María y al revés también, zona norte María, zona sur Jesús. Ay, no, pues ya me dejaste igual. No, pues fue lo que tú me dijiste ahora. A la explicación, porque supongo que tiene, pues como todo, ¿por qué uno es así, no? Bueno, todas las catedrales, mira, sí, todas las catedrales, el atrio de la catedral tiene que ir mirando hacia el norte, ¿sí? Y bueno, el norte es solar, por lo tanto, digo, es en simbolismo, ¿no? Porque sabemos que el sol sale por oriente, ¿no? Pero el norte solar, digamos que sería el norte hiperbóreo, iría asociado a la imagen solar del Hijo de Dios, es decir, a Jesús. Pero es una iglesia consagrada a la madre de Jesús, pero no es a la madre de Jesús nada más, sino que es a la diosa madre, a Ishtar. Por lo tanto, es la dualidad solar de Jesús con Ishtar, que es lunar y es tierra, ¿sí? Está asociada a esa dualidad. Ahora, ¿quiénes fueron los que realmente le dieron esa dualidad solar a la Catedral de Notre Dame y específicamente a ese emplazamiento geológico? Pues bueno, fueron los masones. Fueron los masones, y me atrevería a decir que fueron, en sí fueron como afectados, digamos, por estas teogonías de tipo gnóstico, de los cristianos gnósticos del principio, en donde a Jesús se le daba un papel solar, y a la María, primero a la Virgen María y después a María Magdalena, se le daba un papel dual lunar, ¿sí? Por lo tanto, el nacimiento de esta dualidad cristiana, ya no católica, cristiana, esta dualidad lunar-solar, deviene desde los mismos gnósticos antiguos, y también obviamente desde el culto a Ishtar y desde el culto a Júpiter, ¿no? Entonces, por eso esta parte, qué bueno que me dices que de repente está esta confusión, porque efectivamente hay una dualidad bueno, tenemos que acordarnos que en el conocimiento dual, la dualidad se considera una, o sea, es uno solo, ¿sí? Entonces yo me aventuro incluso a decir que yendo más lejos todavía de Cristo y de la Virgen María o de María, pues, esa parte, ese enclave, digamos, que es Notre Dame, es un lugar de culto oculto al dios gnóstico Abraxas, que es este dios dual, que es este dios andrógino de dos potencias, masculina y femenina en una sola. Ok. Bueno. ¿Sí? Dale. Pues muchas gracias, y entonces sigo escuchando la explicación que vas a dar. Pues muchas gracias a ti, que estés bien, cuídate. Gracias, igual, saludos. Bye. Adiós, bye. Bueno, ya Ángeles ya nos más o menos hizo una excelente pregunta, y por lo tanto yo le voy a explicar más o menos rapidísimo en qué consiste la esencia de las catedrales. Y es que hay una esencia numerológica, numérica, y ahora se las voy a decir. Mire, numerológicamente, el número 5 es el número que representa al ser humano. Representa a los 5 sentidos, representa a
a las 5 facultades del pensamiento: intuición, instinto, pensamiento, inteligencia, razón, etcétera. Los 5 miembros del ser humano, como bien lo puso Leonardo da Vinci en su Hombre de Vitruvio. Bueno, fíjense rapidísimamente en cuestión numerológica. La fecha 15 del 4 del 2019 a las 18:04 fue que empezó a sonar las campanas de la iglesia llamando a misa. Por el meridiano de Greenwich fueron las 16:04. Si nosotros sacamos la numerología de ambas fechas, la primera nos da 9, ¿sí? Nos da 8, pero el valor secreto aplicado a 8 nos da 9. Y la segunda nos da 6. El valor secreto aplicado a 6 es 3. Recordemos que la fórmula del valor secreto en Cábala es número por número más 1 entre 2. Entonces, cuando nos da el número 35, en el caso de la primera suma, es 3 más 5, 8. Hacemos 8 por 8 más 1 entre 2, 8 por 9 entre 2, 72 entre 2, 36 nos da 9. 3 más 6, 9. Y la misma operación nos da 3, es decir, múltiplos de 3. Esto es interesantísimo. ¿Por qué? Porque estamos viendo que específicamente o esencialmente las fechas para quienes hicieron y para quienes desataron el incendio sí importan. Sí importan las fechas. Estamos viendo que en Cábala coinciden perfectamente. El 3, que es el número de Dios, es el triángulo equilátero pitagórico, y tenemos el 9, que es 3 veces 3. ¿Sí? El triángulo de triángulos. ¿Sí? Por lo tanto, ¿hay concordancia? Sí, son números sagrados. Pero vámonos más allá. Para quienes duden, el número 5, como les decía, es el número de Dios. Vámonos al 6 cabalístico, que es ni más ni menos que el sello de Salomón. El 6 es el número de la bestia, esta bestia interior que el hombre tiene que dominar para poder evolucionar. Si a esto de adentro, que es esto, le ponemos un punto, un séptimo punto que simbolizaría el número 7, se volvería esto, es decir, un cubo. Y cuando nosotros desdoblamos un cubo, queda esto. Esto es la cruz de la perfección. Se hace con un séptimo punto, en la parte de en medio de la cruz del sello de Salomón. Por lo tanto, esto se le llama cruz crística o cruz de la perfección, y es la base de todas las catedrales del mundo, incluyendo obviamente las góticas, incluyendo la de Notre Dame. Por lo tanto, la catedral de Notre Dame, sí, si bien es cierto, está administrada por el culto católico, es un templo 100% masónico. Por lo tanto, hay que empezar a ver entre líneas qué o quiénes están interesados en hacer un parteaguas en tiempo, en forma. Hay un cambio de era muy importante, y a quién beneficia, y esto se los dejo de tarea, se los dejo como una gran duda. Sabemos la respuesta. Esperemos que en la semana alguno de ustedes se pueda comunicar conmigo y me deje sus opiniones, ¿sí? También déjenos sus opiniones, obviamente, en nuestra página www.voiceradiomx.net. Bueno,
Nos despedimos con este misterio, queda abierto para todos ustedes, investiguen, busquen, estamos en Metarmonics, misterios de la vida y de la ciencia. Nos vemos el próximo jueves, que tengan un muy bonito fin de semana, este fin de semana que se atraviesa, y nos vemos. Bendiciones, bye bye. Hacemos un alto en nuestro camino. Metarmonics llega a su final por hoy. Nos vemos el próximo jueves a las 10 de la mañana. Metarmonics, mundos alternativos. Siempre contigo, cerca de ti. Voice Radio MX. El poder de la voz en los temas que quieres escuchar. Voice Radio MX.